Bien, aquí estamos nuevamente, continuamos. Nuestro tercer personaje, este villano también. Sé que la palabra villano suena como más moderna, obviamente la palabra sería malo o algo así respecto a la Biblia, pero ahí tenemos esta mención de estos personajes que no son tan famosos por la bondad, sino por la perversión. En este caso tenemos a un hombre llamado Esaú, hermano de Jacob, el padre de los 12 hijos que luego llegarían a ser los padres de las tribus de Israel. Es un patriarca, hijo de Isaac. La mamá era Rebeca, no podía tener hijos. El capítulo 25 de Génesis nos relata esa escena. Al ser estéril, el varón, en este caso el papá, ora al Señor. Isaac ora, el Señor le concede, él acepta la petición y le da hijos. Le da 2. Y estando en el vientre, dice que ya era difícil, había una pelea en el vientre. La madre se pone preocupada, consulta a Dios y Dios le responde que hay 2 naciones en su vientre. Y que el menor será el que estaría por encima del mayor, o que el mayor serviría al menor. Es la palabra bíblica puntualmente en el versículo 23 del capítulo 25 de Génesis. Ahora, vemos a Esaú que luego se hacen diestros, se hacen capaces de ser hombres independientes a tal punto que el uno era cazador. En este caso Esaú era cazador. Aparte la Biblia dice que cuando nació era un hombre velludo, era un hombre velludo. Y entonces este hombre era un hombre fuerte, era cazador, era un hombre de campo, era un hombre realmente vigoroso. En todo esto, bienísimo. En cambio, el otro hermano, es decir, Jacob, era un poco más casero, era un poco más estado ahí en casa, era un poco más casero en todo sentido, y no tanto del campo. Pero un día, dice la Biblia, les voy a leer algunos versículos, que pasó esto. Esaú dice, guisó Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob, Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, de donde viene la palabra rojo allí. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Aquí el menor se aprovechó. Recuerda que el primogénito aquí es Esaú. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, con una idea de que yo me voy a morir de hambre. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Menospreció la primogenitura. Y dijo Jacob, jurámelo en este día. Y dice el versículo 34 al final, así menospreció Esaú la primogenitura. Para nosotros el asunto de la primogenitura tal vez no es tan relevante ni tan importante. Pero recordemos que desde el Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios castigó a Adán y a Eva, mencionó un pasaje de redención, lo que se conoce como el protoevangelio. Es el anuncio de un redentor de la simiente de la mujer. Y a partir de Eva, todos en esa misma línea esperaban al redentor de la simiente. Y ellos esperaban que sea el primogénito de alguien en la descendencia. A Adán y Eva lo esperaron en Caín y fracasó. Luego lo esperaron en sus otros hijos y así no pasó. Cuando llegamos a Abraham, él lo esperaba también en Isaac y no pasó. Cuando vemos aquí a Isaac ya con su hijo mayor llamado Esaú, él espera que él sea también ese libertador que el Señor use para poder redimir a la humanidad. Porque de la simiente de la mujer, el Señor dijo en el inicio, en el Génesis, daré el Redentor, o vendrá el Redentor, el que va a liberar. Ellos esperaban eso, humanamente hablando. Entonces, la primogenitura era de suma importancia, era de mucho valor. Si este hombre menospreció eso, estaba menospreciando ser parte del plan redentor de Dios. Si este hombre rechazó la primogenitura, es que menospreciaba lo que Dios veía como importante o mandó como importante. Y sus padres le habían dicho a través de la historia, porque era una herencia de tradición oral que se comunicaba esta verdad. Entonces, no es sencillo
y no es fácil para ellos el asunto de la primogenitura. Al contrario, es de suma importancia, es de mucho valor y es tan trascendental que el Señor por esto castiga y rechaza a Esaú. Cuando uno lee Romanos capítulo 9, dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y uno dice, Señor, ¿por qué aborreciste a este? Pero no, es que primero el hombre rechaza a Dios para que Dios pueda también ir contra él o condenarle o juiciarle o poder en este caso no amarle. Ese es el punto. Esaú rechazó el plan de Dios, Esaú menospreció la posición de hijo primogénito con la posibilidad de redentor ser él también. Y este Esaú es entonces también alguien que no le interesa las cosas del Señor en su plan. Por eso lo menosprecia, por un plato de comida. Por un plato de comida. Esto causó lo que usted y yo conocemos más adelante como la pelea prácticamente de hermanos, cuando verdaderamente se consuma luego de un tiempo donde Jacob llama al hijo mayor y le dice que le va a dar su bendición. Hay un asunto de los padres allí, cuando tocamos el tema de las parejas lo vimos, y resulta ser que verdaderamente el que tenía que recibir la bendición era el menor, pero no por fuerza. El menor aquí con la madre conspiran y logran tener la bendición de primogenitura porque la había ganado por el plato de comida que le dio a su hermano mayor, que la perdió Esaú allí. Esaú se olvidó de eso porque era alguien que no le importaba, parece, ni los compromisos, ni su palabra, ni nada. Entonces quería recibir la bendición, pero ya no la obtuvo porque la bendición se la dieron a Jacob. Y él se quedó sin bendición. Ese día odió a su hermano y luego dice la Biblia aquí en el capítulo 27 de que él dijo, cuando mi padre muera, lo voy a matar a mi hermano. Para que vean también cómo su corazón se ensañó al igual que Caín, y este perverso hombre tenía en plan entonces aún matar a su padre, a su hermano, porque dice, y aborreció Esaú, capítulo 27, versículo 41, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Entonces fue que, por si acaso, ya los padres se unieron y mandaron al hijo menor lejos para librarle de la mano de su hermano. Eso fue lo que pasó. La Biblia dice que pasaron los años y se volvieron a encontrar más adelante. Volvieron ya con cada uno con su familia, cada uno ya habían pasado años, habían muerto los padres y allí entonces, estaban por morir, uno de ellos se había muerto y estaban esperando entonces ellos también tener este encuentro y se juntaron. En el capítulo 33 dice que hubo una reconciliación, a pesar de que Jacob le tenía miedo a Esaú, pero hubo una reconciliación. Pero recuerdan que de aquí vino la familia de los edomitas. Lo de Edom, porque viene la descendencia de Esaú. Y estos son los que luego van a odiar a través del tiempo a el mismo pueblo de Dios, al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel. Y recuerdan, Abdías el profeta va a condenar y va a hablar de un juicio contra Edom, justamente porque ellos son los que nunca, al parecer, perdonaron a Jacob, mantuvieron su enojo contra ellos y siempre procuraron hacerle el mal a quien era el pueblo de Dios, porque ya Dios había elegido y había bendecido. Miren todo lo que puede pasar, un momento de rebeldía, menospreciar en su momento ser parte del plan de Dios. La maldad hace eso, tiene consecuencia, todo acto tiene consecuencia. Puede decir uno, pero son problemas de muchachos, pero ya eran hombres que debían asumir sus responsabilidades. Es necesario comprender que necesitamos ser responsables nosotros, delante de todos y delante de Dios sobre todo. Que no podemos menospreciar los planes de Dios, porque Dios tiene planes y los planes del Señor son mejores que los nuestros. Que podemos nosotros tener nuestros propios planes y vida y todo, pero siempre debemos buscar hacer la voluntad del Señor. Y cuarto, que cuidado con la amargura, el enojo, el resentimiento. Si me equivoqué, asumo mi responsabilidad, pero ya no puedo cambiar mi error, mi pasado. Asumo mi responsabilidad y no puedo pensar en venganza, no puedo pensar en pagarle con mal si he sido yo el culpable originalmente.
fue lo que le pasó a Esaú. Dios le dio oportunidad, le bendijo. Dice que dijo desde el principio, habrá 2 naciones, habrá pueblo. Aún así Dios le permitió tener un pueblo. Aún así Dios trajo también para ellos la oportunidad. En su momento al pueblo de Israel Dios le dijo, por ejemplo, que no debían ir contra sus hermanos porque los consideraban hermanos y no debían ir en guerra con ellos. El Señor les dijo eso. No había de parte del Señor una idea de llevarlo en contra y en rebeldía contra ellos y llevarles a un juicio. Pero ellos fueron los que no cambiaron y la maldad del hombre se hizo mayor a través del tiempo. Aprendamos, corrijamos a tiempo y no dejemos que el mal se apodere de nosotros, porque si no, sufriremos las consecuencias. Dios le bendiga. Muchas gracias.